minutos ya está con nosotros el señor Horacio Berbisky. Horacio, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. Buenos días a todos. Buen día. Bueno, íbamos a conversar largo y tendido sobre el tema de la provincia de Buenos Aires, la ley impositiva que intenta aprobar Axel Kicillof, que la oposición le está negando, ¿sí? No sé qué información, Horacio, tenés nueva y las cosas que dijo también Kicillof, que dio varias entrevistas el fin de semana. Bueno, Axel va a insistir, digamos, primero por el lado de la Cámara de Diputados, porque el quórum que le negaron fue en el Senado, pero si no consigue por ese lado, también va a buscar negociar modificaciones a la ley impositiva. Es decir, hubo una primera ley de emergencia que mandó al Senado Kicillof en negociación con la ex gobernadora, con el Hada Buena, y con su ex jefe de gabinete Federico Salvay. Y esa ley de emergencia fue aprobada por 2/3 en el Senado. Pero después, cuando mandó la ley impositiva, allí hubo... Es decir, hay dos versiones sobre el tema. O tres. Desde el lado de la oposición se plantea que era un tarifazo contra la clase media, un impuestazo, no un tarifazo, sino un impuestazo, y que ellos iban a defender al 41, inventan un 41% que no tienen, porque en la provincia de Buenos Aires creo que llegaron a 36 o 37 nada más, y que no iban a aprobar esto. Kicillof contesta a esto que no se puede hablar de ninguna manera de impuestazo, porque se trataba simplemente de equiparar la recaudación del año pasado, pero actualizada por el 55% de inflación. Y dentro de eso, operar una redistribución de las cargas para que fuera un alivio para los más necesitados, compensado por un aporte mayor para el sector más poderoso de la provincia. Ahí hay básicamente dos impuestos en cuestión, que son el inmobiliario urbano y el inmobiliario rural. La oposición plantea que es un impuestazo porque la tasa llega al 75%. Sí. Y Axel contesta que ese 75% es para 2.000 propietarios terratenientes que tienen campos por valor de más de 10 millones de dólares, y que incluso si pagan en una cuota, eso si lo pagan en 5 cuotas, implica el 75% contra el 55% de la inflación, pero que si lo pagan en una cuota hay un descuento del 20%, por lo cual pagan exactamente lo mismo que el año pasado. Y que en el inmobiliario urbano afecta únicamente a un 5% de las propiedades más valiosas. Ahora, detrás de esto lo que hay, aparte, digamos, de la cuestión económica y distributiva, un problema de interna política. Es decir, el gobierno electo con el 52% de los votos y 15 puntos de diferencia, no tiene mayoría en el Senado. Hay 20 senadores que responden al gobernador y 26 que responden a Juntos por el Cambio, que están muy peleados entre ellos, muy divididos entre ellos, pero en este tema se corrieron por derecha y irrumpió una interna política, porque el intendente de Vicente López, Jorge Macri, desplazó a la ex gobernadora, a la Hada Buena, en la negociación. Ella se fue de viaje, se fue a París,
dejó de contestar los mensajes, y Salvay también se fue, no sé, el gobierno no sabe dónde está, pero no está en el país tampoco. Y quien tomó la conducción fue Jorge Macri. Ahí hay una historia vieja, porque Jorge Macri, digamos, es primo hermano del expresidente Mauricio Macri, con quien tuvo una relación conflictiva. Es decir, Jorge Macri fue víctima de una operación que él atribuyó a consejeros muy próximos a su primo, con una filmación sexual, con denuncias de corrupción, hace muchísimos años, antes de que Macri fuera presidente. Y él tuvo una reunión muy tensa con su primo, con Mauricio Macri, y Mauricio le dijo que él tenía que renunciar a todos sus cargos y dejar la política. Y Jorge le contestó: mira, yo te debo muchas cosas, pero hay una cosa que no te debo, que es el apellido. El apellido es tan mío como tuyo y no te voy a hacer caso. No voy a retirarme, porque además esto es una infamia, esto no es cierto. Del otro lado distribuían filmaciones, y nunca Mauricio, digamos, los consejeros más próximos de Mauricio. Esta historia a mí me la contó Jorge, me la contó en mi oficina Jorge, la conozco de primerísima mano. Y a partir de ahí él marcó un perfil propio, se reconcilió, por decirlo así, con su primo, formó parte del equipo, pero tenía aspiraciones a ser el candidato a gobernador de la provincia en 2015. Y Mauricio, con sus consejeros Durán Barba y Peña Brown, decidieron elegir a Ladabuena, que ganó la elección, con lo cual, digo, Jorge se estaba preparando, suponía que iban a perder la elección, y entonces él tenía el cuchillo afilado, pero lo siguió afilando durante 4 años. Claro. Y ahora sí le llegó el turno. Sí. Ahora sí le llegó el turno, porque finalmente el Ladabuena perdió la elección, y la perdió por paliza. Por supuesto, ella argumenta que fue víctima del arrastre de Mauricio Macri, que era imposible ganar una elección con esa política económica del gobierno nacional, que ella había planteado el desdoblamiento. Tuvo la cautela de decir: no sé si en ese caso no hubiéramos ganado, pero había una chance, y de otro modo no había ninguna. Ese es el trasfondo de lo que está ocurriendo. Es decir, Jorge Macri quiere ocupar la posición preponderante en la provincia de Buenos Aires, y lo hace en la línea dura de Mauricio, de su primo. En cambio, Ladabuena forma parte, digamos, de un ala de Juntos por el Cambio, y específicamente del PRO, cuyo conductor es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que tiene una tesis sobre el futuro de la Argentina, según la cual, si no hay un acuerdo entre las principales fuerzas políticas de gobernabilidad, si prosigue, digamos, el enfrentamiento salvaje que esta actitud de Jorge Macri y de Juntos por el Cambio implica en la provincia de Buenos Aires, lo que viene después es Bolsonaro. Frente a eso, Mauricio Macri, Jorge Macri también, Patricia Bullrich también, Elisa Carrió también, contestan: sí, Bolsonaro somos nosotros. Efectivamente, después de esto viene Bolsonaro y somos nosotros. Esto me parece que es lo que está en juego por detrás. Claro. Desde el punto de vista económico, político, pero político en sentido más elevado, me parece evidente que Kicillof tiene razón, que esto no es un impuestazo, que no es un ataque a la clase media. Él, además, una cosa que dice muy clara es: Vidal había
firmado un aumento de las tarifas de servicios públicos del 25%. Yo la anulé. El incremento de los impuestos para el sector más afectado por los aumentos que mandamos nosotros en la ley impositiva no llega a la mitad de lo que anulé que quería cobrar Vidal. Y el conjunto de la clase media tiene anulado eso, y además el aumento impositivo que estamos planteando equivale a la inflación del año, nada más que eso. Él tiene razón. Ahora, políticamente está esta situación por detrás, que vamos a ver cómo se resuelve. Y ahora sí, no, te iba a preguntar, que sé que estuviste hablando con bastante gente sobre esto. ¿Se esperaban esto? Porque hubo una transición, entre comillas, ordenada entre... Yo creo que no. Yo creo que no, justamente por lo que decíamos. La primera ley, la ley de emergencia, fue aprobada con los 2/3. Claro. Dentro de la negociación entre la Da Buena y Axel, que además incluía una serie de cargos en organismos como el Banco Provincia, que el gobierno aclara, no es una obligación constitucional, es una costumbre, no estamos obligados a hacerlo, y que además es parte del conflicto entre Jorge Macri y la Da Buena, porque la negociación la hizo ella y los cargos son para su sector, y Jorge Macri dice no, los quiero para mí. Claro. Es decir, aquí hay política en el mejor sentido de la palabra y política en el peor sentido de la palabra también. Sí. Están las dos cosas. Y Axel, bueno, de alguna manera está pagando tributo a su debut en este último de los aspectos. Él conoce el primero de los aspectos, el otro, pero yo no creo que con una actitud de información amplia como la que está planteando en este momento Axel, que ha dado una serie de entrevistas en los canales, con la misma táctica de Alberto, es decir, ha ido a los peores lugares, así ha entrevistado con la gente más hostil, pero con esa actitud de explicar, digamos, el impacto real de lo que está planteando. A mí me parece que a Macri se le hace muy difícil sostener esa posición en el tiempo. Digamos, lo tomó de sorpresa. Sí, claro. Cortó la negociación de repente. Había una propuesta que se presentó a la madrugada, una contrapropuesta del gobierno que se presentó a la madrugada, con una reunión agendada para discutirla a las 10 de la mañana, y no fueron sin avisar. Claro. Ahora, la sorpresa vale una vez, 2 veces de sorpresa no lo van a tomar. Sí. Yo, pues boludo no es. No, y de hecho, esto que vos decís, Horacio, digo, detrás de la cuestión de los impuestos hay un trasfondo de quién lidera la oposición en la provincia de Buenos Aires. Y atrás de eso, me parece que aprovecharon esas 200 familias que tienen más de 2.000 hectáreas, por 300 familias, para meterte 2 tapas de diario y ponerte impuestazo. Yo asumo y apuesto fuerte de que dentro de esas 300 familias están los dueños de esas tapas de los diarios, que te clavaron impuestazo a ese 75%. Eso es lo de menos, que estén ellos o no estén ellos, pero básicamente representan los mismos intereses. Bueno, ¿no? Clarín, La Nación son socios de los grandes propietarios agropecuarios de la provincia de Buenos Aires, en una empresa que se llama Expoagro. Claro. Por eso son socios, no es que tienen buenas relaciones. No, por eso digo, no es que Clarín y La Nación se dejaron comer por la interna de la oposición bonaerense. No, por supuesto. Jugaron en esa también para instalarlo mediáticamente. Bueno, ese es el terreno de juego. Sí. Digamos, después los actores políticos juegan cada uno sus cartas, pero el terreno es ese. Lo que sí es interesante es esto que vos decís de Axel. Bueno, ahora ya sabe. Los otros también juegan, y juegan fuerte. Bueno, él probablemente pensó, y lo está diciendo ahora, que haber ganado la elección con semejante diferencia de votos obligaba a la oposición a comportarse de otra manera. Y no, evidentemente no, porque tienen una definición política que es la que decíamos antes. Van a tratar de obstaculizar todo lo que puedan
Ahora, esto al mismo tiempo, a mi juicio, revaloriza lo que lograron Alberto y Cristina en escala nacional, porque las actitudes son las mismas de la oposición en la provincia y en la nación, pero Alberto y Cristina los quebraron. Sí. Los quebraron. Hay algo que difiere. Uno puede hablar de Jorge Macri, bueno, qué es esto, qué es aquello, bueno, pero ¿y Caserio qué es? Y sin embargo lo cuadraron. Sí. Hay algo que difiere, que es por la forma en la cual están configurados los números en el Congreso Nacional. A Alberto y a Cristina le conviene una oposición atomizada. Por la forma en la cual están configurados los números en la legislatura bonaerense, sobre todo en el Senado, a Axel le conviene una posición unificada con alguien con quien pero depende de quién la conduzca. Depende de quién la conduzca, bueno, sí, no, claro. Pero, digamos, la atomización de la oposición, que en el Congreso Nacional sería una buena noticia para el Frente de Todos, en la provincia de Buenos Aires creo que es una mala noticia. Y depende, Nico, depende, porque si ahí hay 20 a 26. Sí. Si Axel consiguiera que 4 de esos 26, no, ¿cuántos? 3 de esos 26 se dieran vuelta, estarían 23 a 23. Sí. Digo, y entonces la atomización depende, ¿no? Puede ser muy conveniente también. Y dentro de la provincia, quien está, digamos, apoyando la sanción de las leyes que plantea Axel es Emilio Monzó. Sí, eso lo comentábamos. Otro que está jugando. Que también está jugando en el mismo partido que Rodríguez Larreta, ¿no? Bueno, veremos cómo sigue esto. Por lo pronto va a haber sesiones extraordinarias, y todo indica que se tratarán no esta semana, que hay pocos días y no se llega, sino el 6, ¿sí? La semana que viene, a ver si puede lograr Axel Kicillof tener la actualización el 6, impositiva. ¿El 7 o el 8? El 678. No, 6,7 u 8. Bueno.